Llegó Katherine García. Soy una mujer altamente sensible, multipotencial. Igual que tú, quiero ser feliz y auténtica. Medito, pero también hablo malo. Si tú también quieres ser feliz, quédate escuchando. Gracias por apoyar y compartir. Háblate bonito, el podcast. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Háblate Bonito, el podcast. Hoy va a ser un episodio bien diferente. Vamos a hablar de la muerte y por primera vez voy a contar cómo fue mi experiencia de la despedida de este mundo de mi primo, una persona muy importante para mí, y la historia de cómo fue el proceso de mi hermano. Ya yo he contado que cuando su alma decide irse de este planeta, yo tomo muchas decisiones, pero no he contado cómo fue el proceso porque de verdad para mí fue súper curioso cómo algo que yo solamente había visto en las películas me pudo pasar a mí. Mi nombre es Katherine García, soy coach de vida, esteticista y profesora. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y como ya les dije, vamos a hablar de un tema que todos sabemos que vamos a enfrentar en algún momento y vamos a hablar también un poquito de lo que es el duelo, como siempre desde mi experiencia personal y desde mi punto de vista. Quiero agradecer a todas las personas que están escuchando este podcast, que lo están compartiendo. Sé que está siendo de provecho para las personas y quiero que sepan que esa es la real intención. Si me estás escuchando y estás disfrutando ahora mismo de este podcast, si estás en YouTube, recuerda suscribirte, dale a la campanita, comparte este contenido y también me puedes buscar en tu plataforma favorita de podcast. Vamos a hablar de las pérdidas. Quiero también anunciarles desde ahora que voy a hablar de otra pérdida diferente que no necesariamente fue un duelo por muerte. En uno de los próximos episodios vamos a tener invitados para que nos ayuden a abordar estos temas con mucha más claridad. Así que hoy solamente me voy a dedicar a hablar de estas dos personas que fueron las muertes más cercanas que yo he tenido. Yo recuerdo que yo siempre decía que yo nunca había tenido una muerte cercana, yo nunca había vivido que alguien bien cercano a mí se fuera de este planeta. Y por primera vez lo viví con mi primo. Mi primo, voy a decir su nombre, Jeffrey, una persona demasiado querida para mí. Ustedes a lo mejor no saben que yo soy súper afín con los varones porque yo me crié con 3 hermanos varones, mis sobrinos son varones, mis primos la mayoría también eran varones y pues mi primo Jeffrey vivía cerquita de casa al frente. Cuando ya él era bastante adulto y yo más o menos una joven que vivía todavía con mis papás, pues compartíamos mucho porque vivíamos sumamente cerca y cuando él se casa, yo me convertí como que en parte de su familia. Él y su esposa me llevaban a todos lados, yo me pasaba allá en su casa y todos los fines de semana, casi todos los sábados y casi todos los domingos, Jeffrey venía a casa de mi mamá y yo le tenía que hacer su café. Y ese café me da sentimiento, tenía que ser clarito y que no estuviese muy caliente. Entonces nosotros tuvimos siempre esa relación, él y mi hermano mayor, que son contemporáneos, esa relación de otro hijo más en mi casa. Jeffrey después de eso tuvo una vida muy tormentosa, pasó por muchas cosas, se fue a los Estados Unidos, regresa a Puerto Rico y tuvo muchos problemas. Y algo que para mí fue un trauma ya de adulta, que lo manejé en hipnoterapia, es que Jeffrey decide quitarse la vida. Y el día antes de quitarse la vida, él me llama por teléfono. Había regresado a Estados Unidos, tenía muchas situaciones y me pregunta que si yo lo puedo ayudar con algo de trabajo. Y yo, como estaba metida en mi oficina, no lo atendí bien. Al otro día, estando en la misma oficina, mi hermano me llama para decirme que él había decidido quitarse la vida. Para ese momento de mi vida yo tenía bastante información de la que tengo ahora, pero estaba cometiendo un error y era que todavía yo seguía acumulando emociones sin transitarlas. Entonces, como yo hacía tantas cosas y tenía tantos compromisos, pues sí me dolió, lloré y demás, pero cuando llegó el momento del velorio, yo recuerdo que cuando fui a salir de mi casa, a mí prácticamente me quería dar un ataque de llanto, yo lo único que quería era llorar y llorar y llorar, y yo me aguanté porque pensé primero en toda la familia y toda la gente que iba a estar en la funeraria antes que en mí. Entonces yo me trago todo ese llanto porque yo decía, yo tengo que llegar bien, pero yo no puedo llegar donde mi tía, donde su mamá, donde sus hijos, donde mami, donde papi, en esta catarsis,
porque los voy a afectar a ellos. Y esto es un error. Claro, yo no voy a dar para atrás, yo no me voy a dar palos por eso, pero se los estoy diciendo porque nosotros tenemos que honrar nuestras emociones. Y una cosa que yo aprendí en una conversación con una amiga, y digo que la aprendí porque son cosas que yo creo que Dios me pone en mi mente para que yo las diga, es que cuando tú estás mal, siempre tú vas a encontrar a alguien que te contenga. Pero si tú no lo aceptas, si tú no lo procesas, pues la gente va a creer que no te puede contener. Y todavía a estas alturas, en un episodio anterior hablé de que mucha gente me ve tan fuerte, tan inteligente, tan aquello, que a veces no entienden que yo necesito ser contenida en algún momento. So, yo he tenido que aprender a ser honesta con mis amistades y con mi familia y decir, me siento mal, estoy deprimida, necesito tal cosa, necesito que me añoñen, que me escuchen, porque si no, con ese empoderamiento tóxico que hablé en los episodios anteriores, pues lo que hacemos es hacernos más daño. Así que yo llego a la funeraria, chilling, saludo a todo el mundo, me trago todo eso. Cuando traté de despedirme de él tampoco pude, no llegué hacia donde estaba, ¿verdad? En la caja. Y lloré un poco cuando lo enterramos. Ese momento para mí fue fuerte porque yo sentí que yo lo estaba dejando solo ahí. Pero no me di ese espacio. Meses más tarde estoy en una sesión de hipnoterapia, que a Dios gracias, pues ya yo hacía terapia y estamos trabajando otra cosa. Y de momento yo le digo a la terapista, yo no sé por qué Jeffrey me dejó sola. Y ahí fue que yo me fui, pude soltar todo eso y me da mucho sentimiento porque digo, wow, yo guardé eso por tanto tiempo. Y además también salió que yo me sentía culpable porque él me llamó el día anterior y yo no le atendí. Y eso todavía me da un poquito de cosita, pero he tenido que aprender a entender que él, como quiera, iba a tomar esa decisión a pesar de mí o no, porque había muchas otras cosas en su vida que lo llevaron a eso. Y bueno, pues ha tenido que aprender a vivir con que él ya no esté. Y para los que creen, ¿verdad?, en la comunicación con otras personas, en la espiritualidad, que esto es algo muy mío, pues yo lo he sentido muchas veces en mis sesiones de terapia, de hipnoterapia específicamente, como que él está ahí conmigo y todo está bien. Así que el aprendizaje principalmente de cuando se fue mi primo fue para mí el aprender a expresar mi dolor, no importa qué, y trabajar con los sentimientos de culpa. Eh, con mi hermano, pues esto ya es una historia un poquito más larga y voy a tratar de resumirla porque sé que también lo he hablado en otros momentos. Mi hermano, desde que yo estoy en high school, él empezó a utilizar cocaína. La cocaína no es una droga que te envicie tanto como es la heroína y demás, pero él pues estuvo adicto a la heroína y pues robaba y hacía lo que se necesitara hacer para poder usar cocaína. Solamente las personas que han vivido con un adicto o un alcohólico saben cuán difícil es esto. Y yo no es que quiero seguir repitiendo la historia para hacerme la víctima, pero yo necesito que la gente entienda que esto es algo bien fuerte. O sea, hay dos cosas en la vida que la gente que las vivió solamente las puede entender y por eso yo te pido a ti que seas compasivo con esa persona que lo está pasando, porque si tú no lo has vivido no hay forma de que lo entiendas. Y es vivir con un adicto y una relación de maltrato. No hay forma, no puedes acusar a la gente de nada, porque yo tenía un montón de gente detrás de mí, tienes que soltar a mi hermano, tu familia tiene que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Yo no sé, harta de escuchar a la gente diciéndote a ti lo que tienes que hacer cuando tú estás metido en un hoyo que no sabes cómo salir, porque vivir con un adicto es horrible. Y con todo y eso horripilante que yo estaba viviendo en mi vida, yo en el trabajo era overachievement, yo tenía 4 puntos en la universidad, yo hacía aquello, perfeccionista hasta lo último, porque era la manera de manejar mi dolor. Yo era otra adicta más. Que de hecho los que viven con adictos se hacen adictos al adicto. Eso es codependencia y sería otro tema. Cuando mi hermano entonces sigue y sigue y sigue y se mete en el mundo del heroínato, todavía no me acuerdo el día específico que mi hermano un día me levantó y me dijo a mí, usé heroína. Y ahí yo dije, esto se jodió. Porque, o sea, para que alguien salga de la heroína es demasiado. La heroína te altera los neurotransmisores de tu cerebro y literalmente la necesitas inmediato. Una vez la heroína se va de tu cuerpo, tú necesitas más. Por eso tú ves a los que le decimos tecatos en la calle casi cayéndose y es porque ya la heroína se convierte en una necesidad. No es como la cocaína, pues que te gusta y tú vas y la usas y si 2 días no la tienes, cool. Pero la heroína no.
la necesitas. Y una bolsita de heroína así de chiquita te puede costar 20 o $30. Así que por eso es que esa gente roba y pide y dejan hasta de comer. So, cuando él me dijo eso, ya a mí se me cayó el mundo. Recuerdo que me voy de mi casa para el trabajo como quiera porque él me estaba pidiendo que yo lo llevara al caserío a comprarse esa porquería. Y yo tuve que virar para atrás porque mi mamá me llamó diciéndome que él estaba rompiendo todas las cosas de mi casa. ¿Por qué? Porque necesitaba la droga. De ahí en adelante fue bien fuerte. Fast forward, estuvo en hogares en Estados Unidos, en Puerto Rico, fue preso 3 años, salió, le robé a mi hermano, a mi papá, a mí, o sea, estuvo en la calle, se nos salía de los hogares, se nos perdía 2 o 3 días. Yo todas estas seguía mi vida. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la maestría, yo haciendo los ensayos y llorando porque él no aparecía, pasó de todo. Hubo un momento que empezó a maltratar a mis papás y mi hermano y yo tuvimos que acusarlo con la policía. Esto yo lo hice gracias a mucha terapia también. Y esa terapista nunca se me va a olvidar y siempre le agradeceré que me ayudó a tener la valentía de quitarle la ayuda a mi hermano para que él cayera en cuenta. Así que sí, mi hermano y yo fuimos capaces de mandar a ese hermano, al chiquito, a vivir en la calle. Ponerle una orden de protección y una orden de desalojo. Fui capaz de eso y eso funcionó para que él decidiera dejar de maltratar a mis papás porque ya la falta de droga era tanta que él los obligaba a levantarse temprano, a que mis papás se montaran en el carro, ya mayores, y lo llevaran al caserío y le dieran dinero para que él se metiera droga. So, cuando nosotros nos enteramos de eso, fuimos a la corte, nos hicimos tutores de mis papás, lo sacamos de la casa y lo desalojamos. Años más tarde, mi otro hermano me cuenta que muchas veces él le tocó la ventana y con dolor en el corazón le decía que no. O sea, para nosotros ha sido bien fuerte todo este proceso. Pero yo vivo en agradecimiento con mi hermano porque esto también es una creencia espiritual muy mía. Las almas escogemos unas misiones. Entonces un día me llegó este aha moment de decir, wow, nosotros estábamos estas 6 almas escogiendo que íbamos a vivir como familia y el decir, yo voy a cogerla por parte. Yo voy a ser el que va a usar droga, yo voy a ser el que va a pasar hambre, yo voy a ser el que va a ir a la cárcel de nosotros 6. Y cuando yo entendí eso dije, wow. O sea, ahora yo le agradezco. No tienen que compartir esta creencia conmigo. Pues porque los aprendizajes van más allá de eso. Así que pasaron los años, pasó un tiempo, vino un huracán, no recuerdo si era Irma o algo así, lo volvimos a tener en la casa, pero nunca más volvió a maltratar a mis papás. Esto me dio a mí una gran enseñanza y es que el ser humano, mientras tenga quien le resuelva y mientras tenga quien lo añoñe, como decimos los puertorriqueños, y mientras tú tengas quien esté ahí para ti, no importa lo que tú hagas, tú no vas a cambiar. A veces hay personas que nosotras tenemos que dejarlas solas para que ellos se den cuenta de que no todo el tiempo vamos a estar resolviéndole y perdonándoselo todo. Así que él tuvo ese aprendizaje. Años más tarde, después de nosotros haber hecho de todo para que saliera de la droga, un día él decide, él solito, meterse en un programa de metadona. Él lo decidió y nosotros estuvimos años tratando de salvarlo. Años. Yo te voy a decir algo, especialmente a las mujeres. Si tú tienes una pareja ahora mismo o alguien en tu vida que a ti de repente se te está ocurriendo la brillante idea de que tú lo puedes ayudar a sanar o a salvar, para ahora mismo. Porque puedes pasar años ahí y si la persona no quiere, no va a pasar. Y yo lo volví a repetir con mi ex. No estamos hablando aquí de que ya yo me hice una dura. Yo pensaba que yo había sanado la codependencia hasta que llega mi ex a mi vida y repetí exactamente lo mismo. Necesitaba tener la lección otra vez en mi vida. Pero si te das cuenta ahora, rápido, temprano, vete y busca ayuda, busca un grupo de codependientes y empieza a trabajar con eso porque no va a pasar. Después de todos esos años, él decide hacer ese programa. Está un mes en él y yo pues estoy llamando a mis papás. Ya yo no vivía en mi casa porque esta historia te estoy contando 15 años en 10 minutos. Entonces mi papá sí se levantaba todos los días a las 7 de la mañana, lo llevaba al centro de metadona, le ponían la metadona y se iba para mi casa. Entonces la metadona, como lo ponía activo, pues él pasó ese mes, pintó la casa por dentro, por fuera, sembró un árbol que todavía está allí, ayudó también un montón de cosas y pues estaba a todas estas tranquilo. Hasta que un día
Mi papá está en el techo de su taller, mi papá es ebanista y tiene un taller altísimo, mucho más alto que una casa normal, y ellos se trepan en el techo a arreglar algo. Nota al calce, el domingo anterior mi hermano había decidido ir con mami a la iglesia y habían orado por él. Y esa semana mami había soñado con la muerte de mi hermano. Él se sube a una escalera industrial y cuando va bajando se cayó y se desmayó y nunca más despertó. Cuando a mí me llaman, yo estoy en Mayagüez en una actividad. Ah, tu hermano se cayó, pero yo pues como ya estaba tan acostumbrada que siempre pasaba una desgracia de algo, pues yo no hice caso. Hasta que después me llaman y me dicen, mira, los paramédicos lo fueron a buscar, se lo llevaron en ambulancia, en helicóptero, a centro médico porque él prácticamente no está respirando. Obras de Dios, mi hermano, uno de mis hermanos mayores, le había dado con estudiar paramédico hacía 2 años. Así que él como paramédico pudo ir a ayudar a mi hermano con un amigo de la familia que también se hizo paramédico. Y ahí mi hermano me llama y me dice, Katy, nosotros no somos médicos, pero yo creo que nuestro hermano no va a salir de esta. Ahí yo respiré, entendí, porque yo siempre tenía mucho miedo que si mi hermano se moría, mami se iba a morir también, porque mami es sumamente dramática, que todo iba a ser un caos, que todo en mi casa, que nadie iba a poder sobrevivir a su muerte, que esto iba a ser horrible. Así que al otro día nos fuimos todos al hospital y ahí es que yo digo que viví como una película. Ya yo he visto, y yo estoy segura que ustedes también han visto muchas veces esa escena en donde estás en un cuartito con 2 sillas. O sea, es como que, y te dice el médico, pues sí, pues vamos a reunir a la familia. Ya yo sabía, porque como mi hermano podía entrar y salir del centro médico como quisiera, pues él ya me había dicho, todas las pruebas que le van haciendo a una persona que tiene muerte cerebral tienen que hacerlo por ley, por protocolo. Y él me decía, mira, yo le vi el cerebro completamente gris, él no está respondiendo. Y recuerdo que cuando llegamos al hospital, que mami le abre los ojos, su ojo estaba completamente blanco y la parte del medio, que se me acaba de olvidar cómo se llama, la pupila, estaba bien negra. O sea, él estaba muerto. Lo que pasa es que lo tenían con máquinas porque no pueden declarar la muerte hasta que no hagan todas esas pruebas. Y wow, o sea, esa escena de ver a mi hermano ahí en esa cama y yo saber, porque ya mi hermano me había dicho, nunca se me va a olvidar. Ahí pues aprendí la lección de mi primo, así que me le acerqué y lloré y dije, wow, o sea, para ese momento, claro, no podía ver el agradecimiento de la experiencia ni nada, pero sí pude pues como conectar con eso. Y bueno, yo tengo que ser honesta y decir que mi hermano y yo nunca fuimos muy apegados, así que yo no sentí como que un dolor extremadamente fuerte, pero sí me dolió, obviamente es mi hermano, y que mi familia estuviese pasando por eso. Algo bien particular que pasó es que cuando estábamos afuera, que mi hermano nos dice, estamos fuera de los, fuimos y lo vimos, nos salimos fuera del hospital y mi hermano nos dice, le van a hacer la última prueba. Y a mí me ha dado un dolor de estómago, pero un dolor, era como si me estuviesen apretando mi barriga. Y yo dije, pasó algo. Y en ese momento mi hermano sale y nos dice, ok, pueden entrar. Y ahí nos meten a ese cuartito todo blanco, con 2 sillas. Y cuando viene el médico, que esta es la escena de la película que he visto muchas veces, ahí yo dije, oh, sí, esto pasa así. Pues nos reunió y nos dijo, mira, Jaciel tiene muerte cerebral y eso significa muerte. Esas fueron sus palabras. Mi hermano Ray y yo nos miramos y esa mirada tampoco nunca se me va a olvidar porque nosotros nunca hemos sido una familia amorosa, que ha sido parte de mis traumas, de recibir caricias, de decir te amo, de abrazarnos. Así que allí nadie se abrazó a llorar, todo el mundo se miró como que, ¿qué? Y pues mami empezó a llorar, papi empezó a llorar y después fue como, mami, me quiero ir de aquí. Y entonces yo me quedo con mi hermano Ray, con el paramédico, para trabajar lo que es la donación de órganos y demás. Y es como literal una película, porque entonces, o sea, tu hermano murió, pero ya tienes al otro ahí, que si la donación de órganos, tienes que reunirte, hay que hacer tantas cosas, y tú vienes a internalizar eso como que después. Y noticias buenas, que sí pudimos donar los órganos porque no había heroína en su cuerpo. O sea, sí él había estado un mes limpio de heroína. Más adelante, entonces yo hago todo mi proceso de duelo. Eso fue 9 días antes de yo cumplir 40 años, así que el día que a mí me tocó cumplir 40 años, yo pasé esa noche llorando mucho
porque mi mente me decía que cómo era posible que mientras mi hermano murió yo estuviese cumpliendo años. So, llamé a mi terapista, que siempre dará las gracias, a Isa Gallardo, era mi terapista para ese momento. Me dijo, llama a alguien para que te acompañe, para que pueda, ¿verdad?, esa persona contenerte y llorar y hacer lo que vayas a hacer. Eso lo hice. Y después nos reunimos en casa de mis papás porque decidimos la cremación directa y había mucho agradecimiento porque murió limpio. Él estuvo en la iglesia, mami lo había soñado, y la realidad es pues que él tuvo su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Esto fue hace 5 años y el año pasado fue que yo entendí que él escogió la peor parte en su misión de alma. ¿Qué aprendí de esto? Que ese mismo año me di cuenta que yo tenía el negocio, el famoso beauty del que yo hablo, que se hacían pestañas, cejas, de todo. Yo ya no era feliz ahí porque yo había tomado mi primer curso de estrías y cicatrices y yo me di cuenta que lo único que yo quería era levantarme todos los días y estar encerrada en una cabina haciendo cicatrices y estrías. Yo no quería más nada. Pero entonces aún sabe, para que ustedes vean que teniendo todo este conocimiento vamos a meter la pata como quiera. Como yo tenía ese negocio, era empresaria y qué sé yo, pues entonces me daba miedo soltarlo. Pero mi corazón no estaba allí. Cuando mi hermano se va de este planeta y yo digo, está brutal que una persona que usó droga 15 años, que estuvo perdido en la calle, que le dieron 50,000 pelas en la calle, que no conté que él lo operaron de la vesícula, se fue del hospital, se desmayó en mi casa, tenía 1 de hemoglobina y no se murió. Entonces te caes de una escalera y te mueres. Yo dije, pues, ajá, yo también me puedo caer de una escalera, a mí me puedo atropellar un carro. O sea, eso a mí me enseñó tanto que yo dije, yo no puedo seguir viviendo así. Así que decidí cerrar el negocio, ahí vino la pandemia. Tuve toda la pandemia hablando de estrés y cicatrices. Me metí a alquilar una cabina, después alquilé otra y ahora tengo una academia. Así que yo tendría que más que todo agradecer. Yo creo que la muerte, si nosotros escogemos aprender de ella, nos confronta a todos, y cualquier otra pérdida te confronta. Y pues es una cuestión de escoger cómo esa confrontación me va a servir a mí para yo que quede aquí, qué voy a hacer con mi vida. Porque volvemos a lo mismo, todos nos vamos a morir. Hay unas etapas del duelo que hay que pasar. Tampoco quiero que de repente ya tú caigas en estado de agradecimiento porque esto no va a ser así. Cuando tú tienes una pérdida, tú entras en un estado de negación primero. Luego viene la etapa del coraje, de preguntarte por qué esa persona no está, por qué te dejó solo o por qué pasó XY. Luego más adelante el cerebro entra en una etapa de negociación, donde tú empiezas a decir, ok, pues ya esto es mi nueva realidad, vamos a ver cómo me adapto a ella. Después, cuando ya tú aceptas que eso pasó, viene la parte de la depresión, en donde entonces lloras y te abres a pasar ese dolor, porque muchos ¿verdad?, escogemos evadir el dolor. A mí me ha pasado muchas veces. Y finalmente llega la etapa de aceptación. Pero igual te tengo una noticia, el duelo es bien individual. Y puede ser que tú entres en una etapa de aceptación y de momento pase algo y entres de nuevo en la depresión o en la negación. Eso va a ser, ¿verdad?, como todo en la vida, un tránsito. Y puede ser que pases por las mismas etapas hasta 2 y 3 veces hasta que llegue el punto que tú simplemente te acostumbras a que esa es tu nueva realidad. Tú nunca olvidas a las personas que pierdes, pero sí puedes aprender a vivir sin ellas. Y realmente yo a este momento tengo que agradecerle a mi hermano por todas sus enseñanzas y estoy en paz porque murió limpio y digo, bueno, quizás Dios fue tan bueno y él tomó esa decisión también de vivir hasta este punto porque ya él había hecho de todo y si él hubiese seguido viviendo, sabrá Dios lo que hubiese pasado. I don't know. La cosa es que el proceso como fue, ahora yo lo recibo con aceptación y con gratitud. Aprendizaje es importante, la vida es frágil. Hay que priorizar nuestra felicidad porque todo puede pasar. Y hay que trabajar con los sentimientos de culpa y priorizar también tu proceso de sanación cuando pasas por procesos, pérdidas fuertes. Puede ser no solamente una muerte de un familiar, transición de un trabajo, una pareja. Es importante que tú te prestes atención porque en cualquier momento, como dije en otros episodios,
puedes colapsar. ¿Cómo nosotros podemos transitar los duelos? Pues primero que todo, permitirte sentir ese dolor cuantas veces sea necesario. Yo tengo una coach que decía, mira, yo cojo una sabanita y me envuelvo en ella y me acuesto en la cama y lloro. Y yo aprendí a llorar en cualquier momento y donde fuera. La pérdida más reciente que tuve, que fue horrible porque fue de una relación tóxica, pues yo cuando tenía ganas de llorar, lloraba porque ya yo sabía que eso era algo que yo tenía que pasar. También buscar apoyo en familiares y amigos. Y bien importante que si eres ese familiar de amigo o amigo, y voy a hacer un episodio solamente de esto, yo te pido de favor que tú hagas silencio, que tú no aconsejes, que no le digas a la persona qué tiene que hacer y que simplemente le digas, estoy aquí para ti. Porque tú no sabes lo que está viviendo esa persona y nos encanta controlarle la vida al otro. Yo le doy gracias a Dios que siempre tengo gente a mi alrededor que practican la compasión y yo he aprendido a practicar la autocompasión conmigo. Y sobre todo, ante cualquier experiencia en la vida hay que buscar el mejor significado, pero darte el espacio para que tú encuentres ese mejor significado. Así que en conclusión, la muerte es parte inevitable de la vida, pero nos invita, como dije, a confrontarnos, a hacer reflexión y aprender más de esto. Solamente quería compartirles esto desde mi vulnerabilidad, desde mi experiencia, sobre todo porque este podcast, el propósito que tiene es que yo sé que mucha gente pasa por cosas similares a las mías y tiene que haber más gente que hable de eso para que no nos sintamos solos en este tránsito, ¿verdad? En este mundo y sepamos que hay mucha gente pasando por lo mismo que nosotros. Si tú necesitas ayuda para acompañamiento en tu proceso de sanación, para crear hábitos nuevos, recuerda que no soy psicóloga, tienes que ir a un terapista, un coach o un mentor te puede apoyar, pero tienes que hacer terapia. Y acompañado de terapia, pues podemos trabajar hábitos y podemos trabajar también con coaches y mentores. Así que en hablatebonito.co puedes conseguir sesiones de coaching conmigo para ayudarte a trabajar con los hábitos que a mí me han servido tanto en mi vida. Si te gustó este episodio, te sirvió de algo, por favor, dale compartir. Sé que hay mucha gente que va a necesitar escuchar esto. Déjame tu comentario, dame tu like. Recuerda que me puedes buscar en YouTube y en tu plataforma favorita de podcast. Así que gracias por acompañarme en este proceso tan vulnerable y tan importante para mí. Y te espero en los próximos episodios que vienen muchos temas interesantes. Vamos a tener profesionales ayudándonos a entender nuestra mente y testimonios de otras personas de cómo han tenido éxito en su vida, haciendo procesos de sanación, siendo fieles a ellos mismos y hablándose bonito. Así que recuerda que es súper importante que siempre, siempre te ocupes de ti. Hasta la próxima y gracias por escucharme una vez más.